Venga, vamos a ver más cosas de Spring, chicos. Vamos a ver ahora es cómo se plantean los tests en Spring. ¿eh? Eh, es un poco complicado a veces porque, claro, ya no podemos hacer un nido, con lo cual a la hora de probar clases, a veces necesitamos que Spring inyecte los objetos y por eso hay que utilizar anotaciones especiales. Siempre lo podemos plantear, realmente es hacer test unitarios como lo hemos hecho hasta ahora. En cualquier caso, creamos un objeto, lo probamos y pasamos los tests. Entonces, sigue siendo compatible realizar test unitarios mediante JUnit sin inyección de Spring. ¿Vale? Evidentemente, si hacemos esto, supone o estamos suponiendo que vamos a probar un objeto en el cual no depende de ningún otro objeto, no tiene inyección. Pues si tuviera inyección tenemos un problema. ¿Vale? Por eso también se recomienda siempre que la inyección de objeto de Spring lo hagamos con los métodos setters. Porque si hemos hecho una inyección por métodos setters, yo podría coger, crear un objeto e inyectarle algo. Si la inyección la hemos hecho por un método, por ejemplo, atributo, por un atributo directamente, como es privado, yo desde una prueba no le puedo meter ese objeto. Entonces ya va a haber una excepción por null.exception. ¿Lo veis? Por eso siempre se recomienda inyección por métodos setters o por constructores, que yo tenga opciones de hacer cosas por fuera. A veces también me puede interesar hacer test usando la inyección de Spring. ¿Vale? En tal caso, hay que poner un par de anotaciones para que eso pueda ocurrir. Una es que evidentemente hay que ejecutar con una clase de Spring para que haga esa inyección y además tenemos que configurar lo que es la fábrica de Spring. ¿Vale? Lo mismo que hacíamos con el método main de crear una fábrica y configurarla con fichero de configuración, habría que hacer aquí lo mismo. Evidentemente estos ficheros de configuración son de test. Lo voy a configurar de tal manera que me interesa para hacer el test, no tengo mayor otro interés. ¿Vale? Son independientes del funcionamiento estándar de la aplicación. En los test unitarios, claro, como existen al final dependencias entre objetos, muchas veces si quiero hacer un test unitario necesito utilizar mocks. ¿Vale? Entonces, un mock, ¿qué es? Un objeto que imita el comportamiento de otro de una forma simplificada y controlada. Es decir, si yo voy a probar un controlador que depende a su vez de la capa de datos, yo puedo ponerle un mock que no es que sea una capa de datos, sino que es algo sencillo que me permite dar de alta y dar de baja un usuario, pero lo hace sobre memoria, y ya puedo probar cómo funciona ese controlador. ¿Vale? Entonces lo que haremos con Spring también es inyección de mock, porque al final cada capa depende de la siguiente. ¿Vale? Y por último, evidentemente, podría hacer yo o quería hacer un test de integración. En tal caso necesito que Spring instancie la clase que voy a probar y adecuadamente me vaya inyectando todos los objetos que yo necesito por detrás. ¿Vale? Entonces hay varias formas que vamos a hacerlo. En cualquier caso, lo mejor es, vamos a ver un ejemplo, a ver cómo quedan los tests. ¿Vale? Vale. Este primer caso es, voy a probar el servicio de mensajería, ¿vale? Fijaros, y no voy a utilizar para nada la inyección de Spring. Entonces lo voy a utilizar como si fuera un test sobre JUnit normal y corriente como siempre lo hemos hecho, ¿vale? Fijaros que en este caso, yo lo que voy a hacer, dice, vale, pues antes de lanzar los tests, me voy a crear una instancia del servicio y me la creo yo. ¿Lo veis? Hago un new. No hay ningún problema, ¿por qué? Porque el servicio de mensajería no depende de nadie. ¿Vale? ¿Veis? Como no dependo de nadie, yo puedo crear un servicio de mensajería y aplicarle los tests. Por ejemplo, puedo decir, bueno, pues hago un test de añadir un mensaje y, ¿vale? Y a continuación hago un test si funcionan las claves. ¿Lo veis? Entonces, esto siempre, y fijaros que aquí no hay ninguna anotación especial, no depende realmente de Spring. Yo puedo arrancar esto y estoy probando el servicio de mensajería, como siempre lo hemos hecho. ¿Vale? Entonces, en este caso es cuando hagamos pruebas unitarias, lo podemos hacer. Pero claro, son objetos que no dependen de nadie. ¿Qué ocurre? Eso es extraño. Normalmente siempre un objeto depende casi de otro. ¿Vale? Hay relaciones entre objetos. Veamos otro caso. Vamos a probar. Si yo quisiera hacer un test de servicio de mensajería, pero yo no quiero hacer un new, quiero que me lo haga Spring. Entonces sería con inyección de objeto de Spring.
Es lo mismo, voy a probar una clase que es independiente, pero en lugar de hacer un new, que en este caso lo he hecho yo, quiero que me lo haga Spring. Entonces, en este caso, veis que van a cambiar algunas cosillas. Para empezar, fijaros que en este caso quiero que Spring me inyecte un objeto de servicio de mensajería. ¿Lo veis? Te lo voy a utilizar como siempre, le digo, inyéctame este objeto. Y dices, anda, ¿aquí lo has puesto sobre el atributo privado? Sí, porque normalmente los test no se prueban. Nadie hace test para probar test. Entonces nunca acabamos. Entonces, en este caso, como no voy a hacer un setter bajo ningún concepto, bueno, puedo utilizar el atributo, porque esto no es una clase normal, es un test. ¿Vale? Entonces me lo inyecta, pero claro, para que esto me lo inyecte Spring, tengo que configurar cosas. Uno, tengo que poner estas anotaciones, ¿lo veis? Esto se tiene que ejecutar con una clase especial de Spring. ¿Vale? Dos, tengo que configurar la fábrica de Spring. Y por lo tanto tengo que decirle cuál es mi fichero de configuración. ¿Lo veis? En este caso, no tenía mucho que configurar, o la configuración que era estándar de este fichero me vale tanto para funcionamiento normal de Spring como para test. Por eso he tirado de la configuración estándar, L1.config. ¿Lo veis? Que no hace nada, simplemente lo que hace es escanear una serie de paquetes y poco más. A partir de ahí, yo ya tengo como atributo privado mi objeto que quiero testear y aplico los tests como antes. ¿Vale? Ya no hay un before porque en el fondo lo que me está haciendo es inyectando, evidentemente, este objeto. ¿Veis la diferencia? Puedo probar objetos y yo crearlos, pero cuidado con las dependencias, ¿cómo lo vamos a resolver? O puedo hacer que Spring me inyecte el objeto, que la factoría a su vez lo crea y me lo inyecta y yo lo testeo. ¿Ven los matices? ¿Vale? Puede ser algo más complicado. Por ejemplo, ahora quiero testear el servicio, el manejador de mensajes. Pero el manejador de mensajes, ¿de quién necesita? De un servicio de mensajes. Entonces aquí se me complica. ¿Lo veis? Yo ya no podría plantearme aquí, decir, vale, pues hago un new de manejador de mensajes. Porque dice, ya, pero si haces un new, ¿de dónde saco el otro? Y normalmente vamos a ver que las aplicaciones tienen muchas relaciones y se me va a complicar la vida. Y yo empezar a resolver esas dependencias, me va a costar demasiado trabajo. ¿Qué suele ser mejor? Delego en Spring. Digo, vale, igual que mi aplicación estándar me gestiona todos los objetos, cuando empiezo a hacer probar cosas así más complejas, voy a delegar en Spring. ¿Vale? Por esto, en este caso, fijaros que vuelvo a delegar en Spring, por lo tanto, lo arranco de esta manera, con esta anotación, para que Spring coja el control y me haga la inyección de objetos. Pero yo quiero hacer un test unitario, es decir, yo quiero probar el manejador de mensajes, no quiero probar el servicio de mensaje, no quiero hacer integración. Porque si estoy probando dos capas totalmente distintas, tengo un problema. Si las quiero probar esta y dependo de la otra capa, hay una dependencia temporal de desarrollo. Dice, no, tengo equipos que lo hacen en paralelo y quiero probar esta capa sin haber desarrollado la capa de servicio. ¿Vale? Solución, tengo que hacer mocks. ¿Vale? Tengo que hacer mocks. ¿Qué me planteo? ¿Vale? Pues en mi carpeta de test me planteo hacer un mock de servicio de mensajería. ¿Vale? ¿Qué sería? Pues lo que es un mock, una clase que simula de una manera sencilla y controlada el funcionamiento del servicio de mensajería. En este caso, fijaros que, bueno, que como es muy sencilla no se puede simplificar mucho más. Lo que hago es, tengo estos métodos, ¿vale? Que heredo del servicio de mensajería, ¿vale? Lo heredo y lo que hago es, sobreescribo los métodos. Cuando me dicen añadir, yo añado. Diferencia, lo hago sobre unos atributos privados. Evidentemente, está limitado. No mantengo un mapa de valores, sino solo mantengo el último valor introducido. Una manera sencilla para yo poder testear que realmente la otra capa está funcionando bien. ¿Lo veis? ¿Vale? En definitiva, si es un mock sobre, por ejemplo, una capa de persistencia, ¿qué haríamos? A lo mejor tenemos aquí un mapa de 5 valores, de 5 usuarios para probar cómo sean de alta, sean de baja y demás. Pero no utilizo la capa de persistencia. En definitiva, hago un mock. Fijaros que el mock lo único que he hecho es heredar de mi servicio de mensajería para que sean compatibles, para que puedan simular su funcionamiento. Y, en definitiva, hago los métodos que sobrescribo, que es añadir, obtener un mensaje de una clave y obtener la clave de un mensaje. Y, a su vez, que me he puesto unos métodos getters, ¿para qué? O unos métodos setters, para cuando yo testeo pueda preparar bien la capa de servicio. Digo, vale, pues le meto los valores.
ataco la capa de manejador, a ver si ataca bien a la capa de servicio. Así, con estos métodos get and set, yo puedo controlar muy bien cómo evoluciona todo, si está funcionando adecuadamente. ¿Vale? Entonces, hago mi mock, que hereda y demás. Pero claro, ahora dices, vale, volvemos a mi manejador de mensajes, el test. Recordar que aquí me van a inyectar dos cosas. El servicio, que va a ser en este caso el mock, ¿vale? Y el manejador. Pero claro, para que funcione bien, este manejador tiene que estar conectado con este servicio. ¿Yo por qué necesito atacar al servicio directamente? Para prepararlo. Digo, bueno, antes de hacer un test, le meto un valor, lanzo el test a ver si funciona. O lanzo el test de manager y quiero saber si los datos que le he dado al manager ha llegado adecuadamente a la capa de servicio. ¿Veis lo que estamos haciendo? Por eso necesito atacar el mock aquí. Pero lo hace el test nada más. En cambio, veis que el manager no lo toco. Debe funcionar de forma transparente con un mock o con el verdadero capa de servicio. Y este no se tiene que enterar. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo hago yo este truco? Es decir, ¿cómo le engaño en cierta manera? O cómo que el manejador no sepa que estás realmente trabajando con un mock. Él no lo puede saber. ¿Cómo lo hacemos? Fijaros que en este caso monto la factoría con un test, con un fichero de configuración especial, que he llamado test1config. ¿Lo veis? Le he cambiado el fichero de configuración. Y este es el que va a decirle que aquí no le vamos a inyectar la capa de servicio estándar, sino vamos a inyectar un mock. ¿Vale? Y se lo vamos a decir aquí dentro. ¿Vale? A la hora de utilizarlo, fijaros, cuando yo testeo que digo, bueno, voy a ver si funciona añadir mensaje. Lo que hago es, ataco a mi manager, le digo que ha añadido un mensaje, ¿y qué hago ahora? Fijaros, accedo al mock a ver si ese mensaje le ha llegado. Si le ha llegado bien, es que este manejador ha funcionado bien. ¿Lo veis? Lo que hace en cierta manera es darle los datos a una capa y comprobar que a la siguiente capa le llega lo adecuado. Entonces, esa capa ha funcionado bien. ¿Lo veis? ¿Con esto qué puedo conseguir? Que el que desarrolla la capa, por ejemplo, que estamos haciendo el manejador, el que realiza esa capa, veis que yo puedo hacerla, puedo testearla sin haber desarrollado la capa de servicio. Ventaja, puedo lanzar los equipos en paralelo. Una gente está haciendo el servicio, otra gente está haciendo la capa de manejador, ambos trabajan en paralelo. ¿Qué me queda al final? Cada uno testea lo que ha hecho. Y al final, ¿qué hago? Junto el código de todos y hago pruebas de integración, a ver si realmente todo integrado funciona bien. ¿Vale? ¿Qué me queda? Decirle o cómo configurar que quiero que al manejador se le inyecte no el servicio estándar, sino el servicio de tipo mock. ¿Vale? Me voy a este fichero de configuración, test1config. Para esto me voy a la zona de test, que es este de aquí. En configuración de Spring, estamos, fijaros, en la zona de test, configuración de Spring, tengo el test E1config, ¿lo veis? Si accedo a este, ¿qué estamos haciendo? Fijaros, en este caso, evidentemente, yo inyecto, escaneo también el paquete para que él pueda crear el objeto manejador, pero fijaros lo que hago, me creo un bin que es el servicio de mensajería, ¿vale? Lo que hago es crear un bin y lo creo yo el new. ¿Y qué hago? Que le paso no el servicio de mensajería normal, o el que sería el bueno, sino le creo el mock y se lo paso. Como este hereda de aquí, no va a haber ningún problema. ¿Vale? ¿Veis? Hemos jugado con la herencia para que, eso sí, el servicio de mensajería no se entera de que está inyectado aquí y allá. Y lo que hacemos es crear un mock que Spring lo organice para que me llegue a la capa adecuada de manejadores. Y así esa capa la puedo testear sin depender de la capa de servicios. ¿Lo veis? Entonces, cuando vuelvo aquí, cuando testeamos el manejador, dice, vale, en definitiva, ¿yo qué hago? Me creo un objeto manejador. Yo lo utilizo y atacando a mi mock, veo si los datos le han llegado bien al mock. Aquí hago igual. Aquí lo que hago es preparo el mock con unos datos concretos y le digo al servicio de mensajería, búscame un mensaje. Evidentemente él consultará el mock
y teóricamente lo tendrá que encontrar bien. Con esto, yo ya puedo hacer la capa de manejador sin tener desarrollada la capa de servicio. Lo pruebo, lo hago bien y ya el siguiente problema sería la integración. A ver si salta o no salta. ¿Vale? Y dices, vale, todo ha ido bien, hemos probado la capa por separado, ¿no? Y ahora quisiera hacer una prueba de integración y la tengo aquí. Quiero hacer un test de integración del manejador de mensajes. ¿Lo veis? ¿Cuál es la diferencia? En este caso, ya no le configuro con un fichero de configuración especial que inyecta mock, sino lo configuro con el estándar, el L1config. ¿Y este qué hace? Inyecta los objetos finales. Entonces, cuando aquí pruebo el servicio de mensajería que estoy haciendo, realmente estoy haciendo ya una prueba de integración. Pruebo que las dos capas funcionan adecuadamente conjuntamente. ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno, pues con esto vemos un poco lo que hemos comentado de los diferentes tests. Es decir, yo puedo hacer pruebas unitarias como hasta ahora, como antes. Es decir, con JUnit simplemente creo un objeto y lo testeo, como siempre lo hemos hecho. Opción 2. Puedo hacer pruebas unitarias, pero delegando en Spring que me haga la inyección de objetos. ¿Vale? Además, si quiero hacer pruebas unitarias que dependen de los objetos de capas diferentes y quiero aislarme, puedo utilizar mocks y ya veis cómo puedo configurar Spring para que Spring me inyecte los mocks y en este caso yo puedo hacer pruebas unitarias sin depender de otras capas. ¿Vale? O finalmente hemos visto cómo puedo hacer pruebas de integración. ¿Vale?